A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si nuestros cuerpos tuvieran su propio, no sé, su propio kit de herramientas para repararse solos, capaz de reconstruir cualquier cosa que se dañe? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo esa increíble posibilidad, la terapia con células madre. Justo esa es la idea central, ¿no? La pregunta que impulsa toda esta revolución médica es, ¿y si la clave para curarnos ya estuviera dentro de nosotros mismos? Para entender cómo es que esto funciona, tenemos que hablar de las protagonistas, las células madre. Pensemos en ellas como las células maestras del cuerpo. Tienen, de verdad, dos superpoderes. El primero es que pueden hacer copias y más copias de sí mismas, casi infinitas. Y el segundo, que es donde está la magia, es que pueden transformarse en lo que el cuerpo necesite. Una célula de piel, una neurona, una célula del corazón, lo que haga falta. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a ver qué son estas células maestras, los diferentes tipos que hay, cómo se usan ya para curar y, claro, vamos a hablar tanto de la promesa como de los peligros que todavía existen. Perfecto. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hace que estas células sean tan especiales? Y aquí está ese doble poder del que hablábamos. Por un lado, la autorrenovación, o sea que pueden dividirse y crear más de ellas mismas. Es como tener una fuente de repuestos que nunca se acaba. Y por otro lado, la diferenciación. Aquí es donde sucede lo increíble, porque es su habilidad de decir, ok, aquí hace falta piel, me convierto en piel. Allá hace falta músculo, pues me convierto en músculo. Construyen y reparan todo el cuerpo. Ahora, ojo, no todas las células madres son iguales. Para nada. De hecho, podríamos pensar que son como una familia, con diferentes miembros, y cada uno tiene, bueno, sus propias habilidades y su potencial. La diferencia clave entre ellas es algo que los científicos llaman potencia, y no es más que qué tan versátiles son. Por ejemplo, las células madre embrionarias son las más top, las pluripotentes. O sea, pueden convertirse en cualquier cosa. Luego están las adultas, que son más especializadas. Son multipotentes, y su trabajo es reparar el tejido específico en el que viven. Y al final tenemos las iPSCs, que, bueno, estas son una historia aparte, una verdadera revolución. Y aquí es, de verdad, donde la ciencia parece sacada de una película. En 2006, un descubrimiento que se ganó un premio Nobel demostró que se podía tomar una célula adulta cualquiera, digamos, una de la piel, meterle un cóctel de proteínas específicas y ¡zas!, reprogramarla. Es literalmente como echar para atrás su reloj biológico y devolverla a un estado superpotente, casi como si fuera una célula embrionaria de nuevo. Es alucinante. Ok, entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Pues no hay una respuesta sencilla. Las embrionarias son como el estándar de oro por su poder natural. Pero, y este es un gran pero, las iPSCs tienen una ventaja enorme. Como se hacen con las células de la propia persona, el cuerpo no las va a rechazar. El problema es que el proceso para reiniciarlas no es 100% perfecto y a veces puede crear errores genéticos. Bueno, ya vimos la teoría, ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se está usando todo esto para tratar enfermedades que hasta hace poco se consideraban incurables? Pensemos por un momento en una enfermedad terrible llamada epidermólisis bullosa. Básicamente, a las personas que la padecen les falta una proteína que funciona como pegamento para la piel. El resultado es que su piel es extremadamente frágil y se ampolla con el más mínimo roce. La solución que se está desarrollando es simplemente brillante. Consiste en usar células madre para literalmente cultivar piel nueva y sana en un laboratorio. Se corrige el defecto genético, se restaura esa proteína pegamento que falta y se aplica a esa nueva piel. Y lo más increíble es que ni siquiera tiene que ser una reparación perfecta. Con restaurar solo un poquito de ese colágeno, la mejoría es monumental. Cambia vidas. Hablemos ahora del cerebro. Por más de un siglo, la idea era que si el cerebro se dañaba, ya no había vuelta atrás. Era permanente. Bueno, pues resulta que las células madre están poniendo esa idea completamente de cabeza. El objetivo aquí es
ambicioso, por decirlo menos, reconstruir partes del cerebro. Y es que resulta que sí tenemos nuestras propias reservas de células madre cerebrales. La idea de la terapia es o bien despertar a esas células para que reparen el daño o directamente trasplantar nuevas células madre que se conviertan en las neuronas que se perdieron. Es una nueva esperanza para recuperar funciones que se creían perdidas para siempre. Todo esto suena increíble, y lo es. Pero seamos realistas. El camino no es tan fácil. Hay que poner los pies en la tierra y hablar de los obstáculos y los riesgos. Aquí vemos el panorama completo, el gran dilema. Cada tipo de célula es un mundo. Las embrionarias son las más potentes, pero traen consigo debates éticos y el riesgo de rechazo. Las adultas son mucho más seguras, pero digamos que su menú de opciones es muy limitado. Y las iPSCs, la gran promesa personalizada, tienen ese pequeño detalle de que el proceso de reinicio puede causar errores y, en el peor de los casos, tumores. Ok, ya vimos el presente. Pero, ¿y el futuro? ¿Qué es lo que sigue en este campo? Porque lo que viene es, si cabe, todavía más sorprendente. Hay dos ideas que están marcando el camino. La primera es el modelado de enfermedades. Imaginen esto. Tomar una célula de la piel de una persona, convertirla en la célula afectada por su enfermedad y así tenerla en un platito para estudiar cómo funciona y probar fármacos de forma segura. La otra idea es la terapia con células revertientes. Es increíble. Resulta que a veces el propio cuerpo corrige un error genético en unas pocas células. La idea es encontrar esas células autocorregidas y multiplicarlas para crear tejido sano. Para darnos una idea de la magnitud de este cambio de paradigma, tenemos que viajar al pasado. A principios del siglo XX, nada menos que el gran Santiago Ramón y Cajal, un gigante de la ciencia, dijo que el cerebro adulto era inmutable, que sus conexiones no podían cambiar, y esa fue la verdad absoluta por décadas. Pero entonces, en los años 60, un científico llamado Joseph Altman se atrevió a desafiarlo. Fue el primero en presentar pruebas de que, de hecho, el cerebro adulto sí podía crear nuevas neuronas. Fue el principio del fin para un dogma que duró casi un siglo. Y todo esto nos trae de vuelta al punto de partida, a ese kit de reparación que todos llevamos dentro. Estamos apenas empezando a entender cómo funciona y cómo guiarlo. Así que la gran pregunta ya no es si la medicina regenerativa va a cambiar nuestra salud, sino más bien, ¿cuál será la primera gran historia de la salud humana que vamos a reescribir por completo?